Buenas tardes, Luis Eduardo. Buenas tardes. ¿Debo empezar? Ahora sí estamos ya al aire. Muy buenas tardes, doctor Guido Pérez Arévalo, y ofrecemos disculpas a todas las personas que se conectan debido a que hemos tenido algunos problemas de conectividad y pues ello ha hecho que se nos haya demorado un poco, pero de todos modos aquí estamos. Queremos presentar un saludo cordial a nombre del Museo de la Gran Convención de Ocaña. Continuamos con esta labor de divulgación de la historia regional con motivo de los 450 años de fundación de la ciudad de Ocaña. Venimos haciéndolo hace rato y esta vez tenemos como invitado especial al abogado, académico y escritor Guido Antonio Pérez Arévalo. Yo sé que el doctor Guido no le gusta los halagos ni este tipo de cosas, pero es necesario para el conocimiento de todas las personas que están escuchando esta charla, que antes de entrar en materia, que es precisamente la historia de la playa de Belén, conozcamos algo del doctor Guido Pérez Arévalo. Bueno, historiador, abogado y catedrático universitario, hizo estudios en el Seminario de los Padres Dominicos en Bogotá y bachillerato en el gimnasio académico de esa misma ciudad, estudios de Derecho en la Universidad Libre de Colombia. Ha tenido una trayectoria bastante extensa en materia de la actividad política. Fue concejal de La Playa, diputado, representante a la Cámara por el norte de Santander, también director del ICETEX, secretario de Hacienda departamental, gerente de IFINORTE, miembro de las juntas directivas de la Beneficencia de Norte de Santander, empresas públicas municipales de Cúcuta, del Cúcuta Deportivo y, por supuesto, catedrático de régimen político y municipal y departamental y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, seccional Cúcuta. Bueno, ya nos los hablará más adelante el doctor Guido sobre una cosa que no podemos dejar pasar por alto y es las Noticias Playeras, que se fundó en Bogotá en 1973 por la importancia que eso tuvo, no solo de unificar la colonia en la playa de Belén, sino también de la actividad cultural. Ahora sí, mi estimado Álvaro Claro, buenos días y ofrecemos nuevamente nuestras disculpas por problemas de la conectividad. Está molestando bastante aquí el internet y por lo regular se está cayendo mucho. Bueno, la obra del doctor Guido Pérez Arévalo ha contribuido de manera significativa a la divulgación de la historia norte santandereana. Muy buenas tardes, don Mauricio Durán León. Inicialmente, su libro, pues digamos, de peso con relación a la historia de la playa de Belén es este que lo mostrábamos en alguna ocasión. Una monografía histórica de la playa de Belén bastante densa, una investigación de mucho tiempo que permite no solamente a los investigadores, sino también a los estudiantes comprender todo ese proceso de fundación de la playa de Belén y sus personajes, sus hechos históricos, etcétera. Pero digamos, la bibliografía del doctor Guido Pérez Arévalo va más allá. La playa de Belén Norte de Santander fue publicado en 1993. Luego, Barriletes, otra obra. Luego, Colegio San Luis Gonzaga, 100 años de historia, en el 2007. Uno muy interesante por el apoyo que nos ha dado a los investigadores. Temas de historia, la playa de Belén, Acarí, Ocaña, Ábrego, Aspasica, Convención, El Carmen, Acarí, la Loma, la playa de Belén, El Cincho, San Calixto, Río de Oro y Teorama, que es un libro que recoge buena parte del acervo documental del Archivo Histórico de Santa Marta.
y, lógicamente, fuentes primarias muy valiosas. Y en el 2012, Pueblos, la playa de Belén, en el cual también tuve la ocasión de participar, publicado por la editorial Letrarte, una edición muy interesante, de lujo, que estuvo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bueno, mi querido doctor Guido, hoy está cumpliendo años la playa de Belén y lógicamente le hacemos un homenaje de admiración y respeto a esa población tan de nuestros afectos. Buenas tardes, arquitecto Jaime Claro, porque no solamente la playa es conocida por el área única de los estoraques, sino por que también ha sido declarada pueblo patrimonio de Colombia, bien cultural de carácter nacional, y es en el norte de Santander muy representativa. Pues bien, hoy estamos felicitando a todos los playeros que están de cumpleaños. Allá tuvimos la ocasión, recuerda el doctor Guido y Álvaro, de estar cuando los 150 años de la playa de Belén y también cuando se dio posesión a Jesús Alonso Velázquez Claro y al doctor Álvaro Claro como miembros de la Academia de Historia en la Casa de Cultura de la playa de Belén. Pues bien, doctor Guido, comencemos a hablar de ese municipio del cual usted es oriundo. Tiene usted entonces el auditorio a su favor. Muchas gracias, Luis Eduardo, por la invitación a estas conferencias que ya nos acostumbraste a oír todos los viernes. Y gracias por la oportunidad para mi pueblo, que cumple hoy 158 años. Yo voy a pedirte licencia para leer 2 párrafos nada más, porque quiero decirles que la playa de Belén es una joven con galas coloniales. Es risueña y encantadora. Sus calles fueron restauradas con los pisos de piedra, afinados otrora por el paso recio de la arriería. La playa de Belén convive con la civilización moderna, pero se ha parado en el tiempo en el recurso estético de la construcción. La antigua aldea ha sido recreada con mano artística. Cada playero es un alfarero, un pintor primitivista, un creador de su propio entorno. En sus cielos azules, las golondrinas pasean sin afanes y corren esquivas las nubes del verano eterno. La orquídea silvestre se cuelga en sus riscos y arisca aletea la mirla por el vuelo jadeante de los azulejos. Un chorro de aguas cantarinas, escondido entre fluvios de arrayanas y guayabas agrias, corre sensual como una caricia hasta el playón, la quebrada moribunda que besa de las piedras, amigas de siglos, y busca entre espumas el destino del mar. Doctor Páez, tenemos que los apuntes históricos, que son la fuente primaria para la playa de Belén, los escribió su abuelo, el doctor Luis Eduardo, doctor Justiniano J. Páez. Usted, su padre Luis Eduardo Páez Curbel y el doctor Justiniano Páez son una dinastía intelectual de lo más valioso del departamento norte de Santander y además con reconocimiento nacional. Y agradecemos todo lo que los tres han hecho por nuestra tierra. Lo primero será hablar de Aspasica, porque Aspasica es el origen municipal. Aspasica fue aldea india, encomienda, distrito parroquial y municipio, hasta 1910, cuando la ley 25 del 14 de julio la incorporó a la lista de municipios del departamento norte de Santander. Aspasica llamó la atención de los españoles desde los primeros años de la conquista. Aspasica es uno de los pueblos más antiguos de América. Y algunos compañeros del fundador, Fernández de Contreras, tuvieron su residencia en Aspasica o fueron encomenderos. Aspasica se ha quedado con el cariño de todos los playeros
porque Aspasica es nuestra madre patria, como podríamos decir, comparando con España. El padre Ateortúa decía que Aspasica era su Castel Gandolfo, un hermoso elogio para esa tierra. Entre los españoles que frecuentaron Aspasica estaba Juan Gómez de Álvarez Aguilera. Él fue procurador general, fue alcalde ordinario de Ocaña y era escribano público. A él se atribuye la españolización de la aldea india. Aspasica recorrió su camino, pero la proximidad del corregimiento de la playa a la capital de provincia, el desarrollo agrícola, el liderazgo de los habitantes del corregimiento de la playa de Belén, incidió en el traslado de la cabecera municipal, es decir, de la sede administrativa de Aspasica a la playa de Belén. Por supuesto que eso ocasionó un duro golpe a Aspasica y hubo un litigio de mucho tiempo, porque en 1926 salió la primera ordenanza del traslado de la cabecera y los aspasiqueros tuvieron como abogado a Víctor Manuel Pérez y los playeros al doctor Vargas, el padre del exministro de Obras Públicas. Y el pleito se terminó con una ordenanza que fue expedida por la Asamblea Departamental en 1930, la ordenanza número 3 del 20 de marzo. Se trasladó la cabecera, pero el municipio siguió llamándose Aspasica. 4 años después, Carlos Daniel Luna Manzano, un personaje a quien respeto y a quien le tuve mucho cariño, porque es de los personajes más importantes que ha dado nuestra tierra. Siendo diputado muy joven, él proyectó una ordenanza para cambiar el nombre del municipio y dejó de llamarse Aspasica para tomar el nombre del corregimiento, que era la playa de Belén. Aspasica, por supuesto, pasó a ser corregimiento municipio de la playa de Belén. Yo, ahora que estoy hablando del acuerdo del traslado de la cabecera hacia el corregimiento, tengo que recordar que el Consejo de Aspasica expidió un acuerdo creando el corregimiento. Ese acuerdo es como la partida de bautismo de nuestra tierra. Y en su artículo primero decía: se erige en corregimiento con el nombre de la playa de Belén el territorio del caserío de la playa. El doctor Justiniano en sus apuntes dice que el nombre se le dio al municipio el día de la bendición de la primera capilla, en 1862, pero no existe el nombre de la playa en ningún documento como la playa de Belén antes de 1913, y yo encontré el acuerdo en hojita parroquial que todos conocemos y todos hablamos de la provincia de Ocaña, que dirigió el padre Francisco Angarita. Él era fue párroco de la playa de Aspasica y fue párroco del Cincho también, y fundó ese periodiquito que fue el primero en su género que se publicó en Colombia en la Iglesia Católica. Y en ese periódico encontré yo en la Biblioteca Nacional de Bogotá el acuerdo, y no solamente el acuerdo, sino que estaba el acta de inauguración del corregimiento. En esa acta aparecen las personas que firmaron. Voy a leerlas, no son pocas. El alcalde era Manuel Z. Trigos, alcalde de Aspasica.
El cura párroco era el padre Francisco Angarita. El presidente del consejo, Manuel F. Trigos. Un vecino, cuyo nombre es conocido, Tirso de Vera R., debió ser el padre de Tirso de Vera, el que conocimos en Ocaña. El primer corregidor fue, por supuesto, don Ramón Ovallos Manzano. El secretario del alcalde era Miguel Nieto. También firmó Agapito Pérez, Marcos Claro, Praxedes Claro, Francisco Pérez B., Emigdio Manzano, mi abuelo José Francisco Arévalo Claro, Ismael Arévalo Claro, Antonio J. Claro Quintero, Heriberto Claro y Francisco Pacheco. En la hojita parroquial, número 3, el padre Francisco Angarita publicó también la reseña histórica del Cincho. Contó él en el periódico que había encontrado esa reseña en un libro litúrgico del Cincho y la publicó, y ese es el origen de la publicación, y la publicó por primera vez don Carlos Daniel Luna en sus apuntes históricos, y lo publicamos nosotros en el periódico Noticias Playeras, que tú has recordado con mucha generosidad. Hojita parroquial, como hemos dicho, fue creada por el padre Francisco Angarita, conocido también porque fue quien bautizó a Gabriel García Márquez en Aracataca. Decía que debemos los primeros apuntes históricos al doctor Justiniano J. Páez. Apareció por primera vez esa reseña en la edición de Noticias Históricas de la ciudad y provincia de Ocaña, publicada en 1924 y reeditada posteriormente en 1972 en la Biblioteca de Autores Ocañeros. Los apuntes elaborados por el doctor Justiniano en la apretada síntesis ocupan poco más de una página. Pero a pesar de lo apretada la reseña, traen la información indispensable para conocer el origen, los hechos y los protagonistas de la fundación o poblamiento de la playa de Belén. Dice el doctor Justiniano en sus apuntes, que los publicó en estos días el doctor Páez en sus publicaciones diarias. En su marcha de la Cruz hacia Aspasica, dice el doctor Páez, hallándose este año en visita pastoral el ilustrísimo señor obispo de Santa Marta, Fray Bernabé Rojas, de la Orden de Predicadores, se hospedó en el sitio de Patatoque, en casa del señor Jesús Rueda. Allí el prelado celebró la misa en un oratorio improvisado, terminada la cual, a petición de los señores Jesús Rueda, Juan Esteban Vega y Tiburcio Álvarez, concedió licencia para edificar una capilla dedicada a San José en el paraje de Llano Alto, en donde construyó la primera casa en el mismo año la señora María Claro de Sanguín. Con la aludida licencia del ilustrísimo señor Rojas, sigue el autor, quedó iniciada la fundación del pintoresco pueblo de la playa de Belén, nombre que se le dio el 4 de diciembre de 1862, fecha en que se verificó la bendición solemne de la capilla por el reverendo padre misionero Fray Milán y apadrinado por los sacerdotes ocañeros don Natividad Cabrales y don Isidro Sánchez Lemos. El doctor Páez cuenta en el pie de página que en 1880 pasó él por allá. Yo le hice las cuentas de su edad y tenía 14 años en esa época, doctor Luis Eduardo. Y la descripción que él hace de la capilla, porque dice que 3 o 4 casas trataban de formar la pequeña plaza en donde se había edificado la capilla, cuyo techo era de paja
y de tosco aspecto, y agrega que 36 años más tarde se tornó en bonito templo. Lo que quería decir es que en una de las acuarelas que tenemos y que me había suministrado primero el doctor Jaime Claro, que está presente, y después tú me ofreciste una copia del Museo Antón García Bonilla, la descripción del doctor Páez del lugar, de la plaza, de la capilla, coincide perfectamente con la acuarela de Eusebio Posada. Ese es un dato que me parece muy interesante. Dice el doctor Páez que la primera casa la construyó María Clara de Sanguino en el paraje de Llano Alto. El paraje de Llano Alto es ahí, donde está el pueblo, es la cabecera municipal y la capilla es ahí. Ahí se hizo la primera capilla y la segunda y se fueron remodelando los templos hasta el día de hoy. Ese es el lugar. Algunas personas de mi tierra y amigos míos han buscado pues inútilmente restos de un templo en Montecitos, Patatoque, pero no, la capilla era ahí en ese lugar. Y eso lo prueba, esa es una prueba reina, el álbum de Eusebio Posada, que hizo 2 o 3 dibujos de la naciente aldea y coinciden con el lugar donde está. Pero además de esto, con esta descripción que hace el doctor Páez, él dice que la señora María Clara de Sanguino construyó la primera casa allí. Pues ya les comenté que la señora María Claro no aparece ni en los libros eclesiásticos, ni en los documentos civiles, ni hay descendientes que pudieran demostrar que sí existió María Claro de Sanguino. No hay huellas, se perdió en las brumas del tiempo o no existió. Yo le comentaba al señor presidente de la academia que era posiblemente el nombre tomado de la tradición oral por el doctor Justiniano Páez, porque el doctor Páez no cita las fuentes, lo que indica que él tomó la información de la tradición oral, probablemente tomada de los sacerdotes de Ocaña y de los que fueron párrocos en la playa. Y eso es seguro, lo digo porque en la reseña histórica de la parroquia del presbítero Luis García Benítez se repiten los apuntes del doctor Páez. Desafortunadamente, sin que el padre García Benítez, que era un personaje muy importante, se le hubiera ocurrido recordar la fuente que era el doctor Páez. Los apuntes coinciden perfectamente, pero la publicación del doctor Páez fue de 1924 y la del padre García Benítez fue de 1931. Eso pues, prueba que los apuntes que él publicó ahí son los del doctor Páez. La fecha que estamos celebrando hoy de aniversario de la fundación, como ustedes han oído en los apuntes, se tomó por el día de la bendición de la capilla. El doctor Páez dice que el pueblo se fundó en 1857, por supuesto que es un año y no quedaron fechas, y por eso el presbítero García Benítez en la reseña histórica de la parroquia sugiere, lo dice con mucha claridad, que la fecha de la fundación debe tomarse como la de la bendición de la primera capilla. Y así lo hicieron los sacerdotes dominicos y los diocesanos que se reunieron para celebrar en 1962 el centenario. Y así se sigue haciendo por nosotros. De manera que en eso quedaron los apuntes. Alrededor de esa capilla creció la aldea. De los fundadores, Juan Esteban Vega, Jesús Rueda, Tiburcio Álvarez y Juan Claro Arenas
que no aparece entre quienes pidieron la licencia para construir la capilla, pero que aparece citado por el doctor Páez como el benefactor de la capilla, no solamente en su construcción, sino en su sostenimiento. Y el padre García Benítez en 1931 hace lo mismo y le reconoce no solamente a Juan Claro toda su actividad con la capilla, sino a sus hijos que se unieron con él para la construcción y el mantenimiento de la capilla. De los fundadores tenemos cuadros genealógicos hasta nuestros días. Tenemos a sus descendientes vivos. Estos días recibí comunicación de Venezuela porque tenemos comunicación con dos señoras extraordinarias, María Elena Vega y Carmen Vega, hermanas, que conforman una familia de unas 150 o 200 personas, todos descendientes de Juan Esteban Vega. Ellas eran nietas de Toribio de los Dolores Vega, que era nieto de Juan Esteban. De manera que nosotros hemos hecho el seguimiento de las familias de Juan Esteban Vega, de Tiburcio Álvarez y de Jesús Rueda y de Juan Claro. Entre otras cosas, es mi tatarabuelo y el tatarabuelo del doctor Jaime Claro y del doctor Álvaro Claro. Y es el tatarabuelo o el bisabuelo de muchos caballeros, unos 150 o 200 personas pueden ser descendientes de Juan Claro. El doctor Luis Mariano Claro, que es un personaje muy importante del municipio, es lo mismo, tiene el mismo parentesco que nosotros, porque es hijo de un nieto de Juan Claro. De manera que con los fundadores quedó resuelta la situación. Después de esto, el pueblo ha seguido su camino. Es decir, primero fue un sitio. En el libro del doctor Páez aparece como playa, y después como la playa, y después lo hemos dicho ya como la playa de Belén. Pero fue un sitio, una fracción, y después la playa de Belén. Y eso es lo que tenemos hoy, cumpliendo años, ese hermosísimo. Guido, haciendo una recapitulación, sobre todo que es importante hacerla hoy por la connotación que tiene este día, que está cumpliendo años la playa de Belén, y están entre nuestros acompañantes varias personas de la playa. Lo hermoso de todo esto es que generó una investigación que el doctor Guido Pérez Arévalo se ha encargado de ahondarla, de profundizarla. Por ejemplo, con la señora María Claro de Sanguino, que no encontramos el registro verídico de que si existió o no existió. Pero la playa hoy, 4 de diciembre, está conmemorando un aniversario de su fundación y se toma, alguien lo decía, yo no recuerdo, Guido, si es en alguno de sus textos, que la mayor parte de las poblaciones colombianas nacen, de los pueblos colombianos, nacen alrededor de una iglesia, y eso es verídico. Es decir, eso es casi que matemático. El caso de Río de Oro es absolutamente parecido allá en torno a los agustinos y aquí en torno a una capilla. Hay entonces cosas concretas y específicas que la investigación histórica que usted ha hecho demuestra. Y hay unas circunstancias que es posible, como usted lo afirmaba, que fueran tomadas de la tradición oral, porque recordemos algo, los historiadores nuestros, los primeros historiadores nuestros, estamos hablando de Justiniano Páez, de Eustoquio Quintero, de Rubén Sánchez Navarro, de Alejo Amaya, pues no tuvieron a su mano de inmediato para investigar, sino la tradición oral
y el archivo de la Notaría Primera de Ocaña, y algunos el archivo eclesiástico. Cosa diferente de lo que ocurrió más adelante, a partir más o menos de 1940, cuando Páez Culbel investiga ya en el Archivo General de la Nación, en Santa Marta, etcétera. Hoy hay una gran ventaja, y es que tenemos acceso a los archivos históricos a través de la red, y eso facilita la investigación, y también publicaciones como la que hizo el doctor Guido de los temas históricos de todos estos municipios. Entonces, el doctor Guido lo que ha hecho es simplemente averiguar qué tanto era cierto lo que se decía de la fundación de la playa, y lo acaba de explicar de una manera muy, muy interesante. La playa sigue entonces, doctor Guido, su desarrollo en el finales del siglo XIX, se consolida como población y va generando los espacios culturales, los espacios sociales, políticos, económicos. Hay una cosa que es muy interesante, y seguramente las personas que nos están escuchando quisieran saber. El cultivo de la cebolla, que hace parte también integral de la historia de la playa de Belén. Sí, ya veremos un poquito. Quería recordar un personaje que lo hemos dejado para el final, Luis Eduardo. El obispo Bernabé Rojas, de la Orden de Predicadores, que dice el doctor Justiniano, salió de Ábrego con destino a Aspasica, pernoctó en Patatoque, celebró misa en Patatoque, y allí le pidieron licencia para construir la capilla, les dio la licencia, y hay una cosa muy curiosa con él. Es un obispo bien interesante, porque tanto su vida como obispo, como su final, su momento, sus instantes finales fueron muy noticiosos, digámoslo así. Yo, ahora que tú dices que hemos explicado, revisando los datos históricos para verificar la información de tu abuelo, el doctor Justiniano Páez, tengo que decir que su obra Noticias Históricas de la Ciudad y Provincia de Ocaña es una cantera de la historiografía regional. Allá hemos picado todos los que tenemos interés por la historia y por la provincia, por la amada provincia de Ocaña. Tenemos que acudir al libro del doctor Justiniano, que por fortuna contó con el seguimiento de tu obra importante e inmortal, Luis Eduardo. Seguiste los pasos de tu abuelo y continuaste con el proceso histórico narrado de una manera precisa y bien documentada. Pero volviendo al obispo, dados los datos del doctor Justiniano, encuentra uno que se cumplieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque ahí están los fundadores, ahí están los descendientes, ahí está el pueblo, está el templo, y hay unas fotografías muy hermosas de la primera capilla, de la segunda. Pero ocurre que el obispo salió en enero de 1956 de Bogotá. Yo hice una breve biografía del obispo, y llegó a Ábrego a finales de 1956. Se gastó casi un año en el viaje de Bogotá a Ábrego, y fue en ese momento, de acuerdo con el cura de la época, el cura párroco, que dejó una nota sobre eso. Casi un año gastó para llegar hasta el territorio de su parroquia del obispo, para llegar hasta la provincia de Ocaña. Y
yo encontré registros de sus visitas a Ocaña, Abre, Loma de González, El Carmen, San Calixto, pero no aparece que el obispo haya ido a Aspasica. En ningún libro de Aspasica, de los libros de la parroquia, aparece registro alguno de la visita pastoral del obispo que se anuncia en los apuntes históricos. Y que el obispo estuvo, pues claro que estuvo en la provincia de Ocaña, porque recorrió todos estos pueblos y están las constancias y partidas de bautismo por bautismos administrados por él en libros eclesiásticos de estos lugares que les acabo de mencionar. Pero no aparece su presencia en Aspasica, ni tampoco hay ninguna información que indique que él estuvo en el sitio de Patatón. Volvemos a confirmar que esto fue información de la tradición oral que tomó el doctor Justiniano Páez, porque el obispo sí estuvo en la provincia en esos días. El doctor Páez, Luis Eduardo Páez García, dice que la cebolla también hay que hablar. Sí, señor. En 1959 estuvo en la playa un periodista llamado Marco Tulio Rodríguez, en cumplimiento de una campaña de los pueblos olvidados de Colombia. Esa visita fue muy importante para la prensa. Él hizo una crónica hermosísima de su visita al pueblo, de los estoraques, y cuenta que los estoraques, porque él menciona el nombre de manera general, es decir, lo que le ocurre a la gente, al turista cuando llega, que va encontrando figuras dejadas por la erosión, el tiempo y el viento. Y entonces, como ocurre con otras ciudades, que esas figuras iguales les dicen estoraques, porque ese nombre surge, que tiene un origen diferente y sobre el que quisiera hablar unas pocas palabras. Entonces, Marco Tulio Rodríguez dice que los prados de cebolla rodean a los estoraques. Él describe el paisaje de una manera muy hermosa y dice que de pronto se encuentra con la cebolla y encuentra que los cultivadores de cebolla eran los niños, las mujeres, los jóvenes y los viejos, los adultos. Todo el mundo se había dedicado a cultivar cebolla, pero la cebolla, que era su redención, su medio de sustento cotidiano, no le producía a los playeros. Y dice Marco Tulio en esa crónica que escribió en 1959, ya va a tener 70 años casi, creo yo, dice que en esa época se producían en la playa 250,000 cargas en las dos cosechas anuales, por supuesto, y que la cebolla se vendía entre 80 y 250 pesos la carga. Y los campesinos, los agricultores, se quejaban porque las utilidades se quedaban en Ocaña y ellos difícilmente lograban reunir para pagar los insumos y para, por supuesto, para recuperar el tiempo de su trabajo y de sus necesidades, pero con muchas dificultades. Y eso de 1959 ocurrió siempre. Seguramente por eso los playeros tuvieron que acudir a otros cultivos, diversificar la agricultura, simplemente poder vivir.
De la cebolla hay muchos estudios, muchas investigaciones. Ahora la semilla que traen creo que del Perú, Ecuador, pero la competencia es muy dura y yo he visto fotografías dramáticas donde los agricultores bajan la cebolla de los camiones y las tiran en la carretera porque no tienen más remedio porque les sale más caro llevarla al mercado que tirarla en la... Eso es, de la cebolla hay solo noticias tristes. Hasta un cuento escribí yo hace muchos años que se llamó 7 pesos, por ahí lo tienen, ¿verdad? De manera que es esa la historia triste de la cebolla, pero los talleros se defienden, sobreviven. Por esa, seguramente por eso decía el padre Elías Atrostúa, a quien recuerdo con mucho cariño, que nosotros teníamos que comprender que el futuro de los playeros no era ni las cebollas ni los estoraques, sino el talento humano. Un pensamiento que he leído después de los japoneses. Primero el talento humano. Entonces decía, primero el talento humano y después estas. Pero los estoraques son otra cosa, ¿no? Es como la joya de la corona, como dicen sí, la corona. Porque a mí, Benjamín Pérez, en una entrevista que le hice para Noticias Playeras, querías que hablara, la publicamos en varias entregas. Un pueblo y una vida en la pantalla de los recuerdos. Ahí me contó la historia, casi todo, en lo que se puede decir sobre la playa, la música, la cultura, la agricultura, todas las cosas que él vivió en esa entrevista. Y él me contaba que cuando estaba en el seminario, el padre Gelaín, tú lo tienes por ahí registrado, era rector, hablando de 1926, 27, y que él hizo una crónica muy hermosa y la publicó en un magazine de Bogotá. Y lo mismo otro sacerdote de Piedrahíta Vázquez. Yo he estado investigando y no he podido conseguir esas crónicas porque están contando lo que veían en esa época. Yo le publiqué un documento recientemente, le envié un documento que me solicitaron los funcionarios del área natural única para parques nacionales. Allá tengo un gran amigo que se llama Mauricio Durán León, una persona que le dedica tiempo a la genealogía, como mi primo Pérez Arevalo, sabe eso también. Y, y Mauricio trabaja en el área natural única también. Y lo menciono porque él fue quien me comunicó que deseaban que yo me comunicara con ellos. Y lo que necesitaban era unos datos y se los mandé en un documentico. Y yo digo, y quería leer, aun cuando fuera un pedacito, lo que es estoraque. Yo no lo tengo aquí tal vez. Digo que estoraque puede ser un poema, puede ser un paraje, puede ser un paisaje singular, puede ser un topónimo, pero nosotros es
por lo menos aquí. Está molestando el internet. Sí. Se fue Guido. Se salió de la... Ah, dejan bien cómo va. Una guerra como... Sí, no sé si están escuchando, parece que se presentó otro inconveniente. Esperemos que el doctor Guido pueda ingresar. Está molestando el internet. No sé si están escuchando, parece que otro inconveniente. Esperemos que el doctor Guido pueda ingresar. A mí me están escuchando bien, pero el doctor Guido no parece que hubo otro problema. Tan buena la conferencia, ¿no te digo? Espero pues que me estén escuchando a mí. A mí me están escuchando bien, pero el doctor Guido... Mientras el doctor Guido ingresa nuevamente. Guido. A mí se me fue, pero ahorita que fuiste vos y apareció yo otra vez. Tratar de ingresar otra vez al link igual. Espero pues que me estés escuchando bien. Sí, se nos volvió a complicar esto, pero nos ofrecemos disculpas a todos porque siempre se nos presentan estos problemas. Hoy ya estaban usando el internet. Sí, ha habido problemas con el internet aquí bastante gravemente. Bueno, mientras que el doctor Guido vuelve a conectarse, estaba el doctor Guido hablando de los estoraques. Y los estoraques, recordamos, bueno, las personas autorizadas para hablar de los estoraques son los playeros. Pero yo quiero recordar que digamos, una de las figuras más grandes de la literatura norte santandereana, como fue Eduardo Cote Lamos, poeta y político, hizo un canto extraordinario a los estoraques. Es decir, incluso hay una fotografía que creo que fue nuestro amigo Álvaro Claro que las divulgó, es el doctor Eduardo Cote Lamos allá en los estoraques. Unos poemas bellísimos con ese estilo que caracterizaba a este hombre que fue prácticamente, mejor dicho, del norte de Santander, uno de los exponentes más fuertes, uno de los redactores de la revista Mito, y se publicó ese libro que yo lo pude conseguir en alguna ocasión en esas ventas callejeras en la capital de la República, y lo conservo con mucho cariño porque parece que está autobiografiado por el mismo Eduardo Cote Lamos. Entonces, esa área natural única de los estoraques, como decía el doctor Guido, es la joya de la corona, definitivamente, porque allí se concentran muchos años que tienen que ver con geología, con poesía, con flora, con fauna, es decir, una cantidad de cosas muy hermosas, y tiene una ventaja muy grande: está cercana a la población, es de fácil acceso. Bueno, y ha habido algunos problemas en los últimos años con los propietarios, lo decimos porque conocemos,
allá en el archivo histórico, donde la gente va a buscar escrituras, pues han estado en varias ocasiones mirando las propiedades precisamente de esa área tan grande que es los estoraques. Cuando el doctor Guido hablaba de la cebolla, yo quería recordar también el famoso ramillón, el riego de la cebolla con ramillón, y el ramillón cómo se convirtió en una presea, en una condecoración que los playeros le hacen a las personas distinguidas, a sus hijos que se han destacado en determinadas actividades de la vida pública, de la literatura, etcétera. Y es muy hermoso que un instrumento de la agricultura de uso cotidiano por los campesinos de la playa haya terminado convirtiéndose en el galardón más importante de la playa de Belén. Eso indica un profundo sentido de pertenencia, un cariño muy grande hacia ese terruño que los vio nacer y donde todavía se siguen reproduciendo tradiciones, usos, se siguen con las leyendas, con las costumbres de los ancestros. Y es bonito que personas como todos los playeros que nos acompañan hoy sigan recordando con amor a su tierra natal. Ahí saludamos con mucho afecto a nuestro querido amigo y colega Jesús Alonso Velázquez Claro, cuyo nombre lleva precisamente la Casa de la Cultura de la Playa de Belén, donde hemos tenido la ocasión de estar en varias oportunidades, o bien escuchando conversaciones, etcétera, o bien también en actos académicos de interés general, como cuando estuvimos en la posesión de Jesús Alonso y de Álvaro. Tengo, por cierto, recuerdos muy bonitos en la playa de Belén, y también recuerdo con mucha nostalgia que allá vivió algún tiempo el poeta ocañero Jorge Humberto Serna Páez, ya fallecido, quien también tenía un afecto muy grande por la playa de Belén. Entonces miren que ese cultivo de la cebolla, aparte de la dinámica económica que generó, también dio como resultado el ramillón, y el ramillón hoy es esa condecoración que ustedes los playeros le hacen a las personalidades allá que se han destacado dentro de los protocolos que están manejando. Vamos a dar una espera para que nuestro amigo Guido Pérez Arévalo aparezca. Mientras tanto, yo les quiero mostrar una de las obras que yo mencioné cuando hablaba de la parte biográfica del doctor Guido Pérez, y es esta. Pueblos, la playa de Belén. Al doctor Guido le correspondió la parte histórica y a mí me correspondió ilustrar las fotografías con algunos fragmentos literarios. Es un libro maravilloso porque la fotografía que tiene pues fue el resultado de un largo trabajo que hicieron los editores de este libro. Y pues aparte de los estoraques están muestras de aspectos ya de la misma población, no solo de la parte patrimonial, sino de la cotidianidad, como esto, por ejemplo. Este fue un trabajo muy dedicado, muy demorado, incluso en la edición. Pues ahí tuvimos la ocasión con el doctor Guido de participar. Esta casa, que es una casona emblemática que aparece en la mayoría de las fotografías de divulgación. Y hay algo que yo quisiera destacar. Cuando hablamos de los estoraques, también hablamos de la parte de patrimonio cultural en la misma población. Y cómo eso se convirtió con el transcurso del tiempo en un atractivo
del turismo. Y ahora, a raíz de los 450 años de la fundación de Ocaña, la ley 1987, que es la ley de honores de esos 450 años de fundación, esa ley de honores volvió a revivir o a reactivar más bien la ruta de la Gran Convención de Ocaña, que está integrada por los municipios del Carmen, Río de Oro, Ocaña, la Playa de Belén y Ábrego. Yo quiero aprovechar la ocasión para solicitarle a los amigos de la playa que hablen con el alcalde municipal para que el alcalde, bueno, ya está nuevamente al aire el doctor Guido, para que el alcalde municipal de la Playa de Belén, junto con los otros alcaldes de la ruta, presionen al gobierno nacional y a Fontur para que implementen esa ruta turística. El turismo es la redención de esta región, antigua provincia de Ocaña. Es una industria sin chimeneas, está acudiendo al patrimonio cultural, a las bellezas que tenemos naturales, arquitectónicas y, como decía el doctor Guido, al valor humano. Entonces aprovechemos la coyuntura para que estos alcaldes nuestros le apuesten al turismo en esta coyuntura de la ruta de la Gran Convención. Doctor Guido Pérez, bienvenido. Pues muchas gracias. Aquí esperamos que nos esté escuchando. Los computadores, alguna cosa está pasando. Se fue la señal y no entró. Este computador tiene 8 días de adquirido y nos dejó sin nada. Yo quería, Luis Eduardo, recordar unas fechas que me parecen muy importantes y dar unos datos muy someros de lo que se hizo, pero esa es la cronología del municipio. El 20 de enero de 1929, dicen las coplas de don Trino Bayona, llegó el primer carro a la playa de Belén, un Ford de 4 cilindros adquirido por José Francisco Arévalo Claro y su hermano Ismael Arévalo Claro. Dice don Benjamín Pérez que fue traído hasta el río Algodonal a pulso y hombro, donde lo armó un mecánico venezolano muy hábil de nombre Miguel Becerra. Ese vehículo recorría el playón, la ribera del playón, que era muy ancha, y ahí se distraían los playeros con esos paseos cortos. Benjamín Pérez dice con algún humor que las muchachas se acercaban a Becerra, que era el chofer del vehículo, y les preguntaban por cuánto nos da una montadita. En 1987, persuadidos por la administración municipal, propietarios y residentes pintaron de blanco y marrón los muros exteriores de las viviendas. Es esta la época en la que se hizo. Yo le sugerí muy respetuosamente a doña Rosalba Claro Sepúlveda, la alcaldesa, que llegara a un acuerdo con los propietarios después de haber visitado el Carmen. Esa es la historia de la uniformidad en la pintura de los inmuebles. Solo se presentó el caso de un propietario que tenía la casa pintada de azul y no quería cambiarla porque esa correspondía a su ideología política. El área natural única, ya estábamos hablando de ella cuando se nos fue la señal, fue declarada o decretada el 24 de agosto de 1988. Nos contó en una reunión en Bogotá el doctor Germán Durán, director del INDERENA, que la iniciativa para crear el área natural única había sido, y esto lo sabe muy poca gente, la iniciativa había sido de doña Carolina Isaacson de Barco, la esposa del presidente de la República, Virgilio Barco Vargas. En 1996, el gobierno departamental le dio el título de pueblo más lindo a la playa de Belén. El 25 de julio de 2005, el Ministerio de Cultura expidió la resolución número
1928, por la cual el centro histórico del municipio se declaró bien de interés cultural de carácter nacional. Yo voy a hacerlo, aunque se trate de un pariente mío. Esta tarea la cumplió el doctor Jaime Claro cuando era funcionario del gobierno departamental, ayudado por la directora de Cultura del Norte de Santander. Fue una tarea que llevaron adelante y bueno, le ha servido mucho al municipio. El 29 de febrero de 2012, por sus características históricas, arquitectónicas y culturales, el municipio de la Playa de Belén fue exaltado al top 10 de los destinos turísticos de Colombia, con Mompox, Lorica, Honda, Salamina, Santa Fe de Antioquia, Barichara, Girón, Monguí, Villa de Leyva y Villa de Leyva. Desde esa fecha, el municipio hace parte de los pueblos patrimonio de Colombia. Voy a contarles algunos aportes que ha hecho el pueblo, nuestra aldea, nuestro pueblo, nuestro municipio, como queramos llamarlo, a la región. El primer alcalde popular de Ocaña, el doctor Jesús Hernán Claro, gobernó a esa amada ciudad desde 1988 hasta 1990. Un playero fue el primer alcalde popular de Ocaña, el doctor Jesús Hernán Claro Bayos. Le hemos dado 3 reinas de belleza al departamento: Marta Eugenio Arévalo, Mónica Carrascal Pacheco, que también fue reina nacional del café, y Laura Juliana Claro Coronel, en el año 2017 ella, Marta Eugenia en 1983 y Mónica Carrascal en 1986. También tenemos, y esta es una noticia para muchos, que el ingeniero Eduardo Esteban Pérez León, hijo de Eduardo Antonio Pérez Manzano y nieto de Esteban Pérez Velázquez, fue declarado en el año 2018 como el mejor maestro de Iberoamérica. Producimos talento, ¿no? Se lo otorgaron este título la Fundación Vidal, la UNESCO y otras organizaciones internacionales. Yo le envié esa comunicación al alcalde recientemente para que tuviera conocimiento. En noviembre de 2020, el doctor Álvaro Antonio Claro compartió honores con el pintor Eusebio Posada en la estampilla conmemorativa de los 450 años de fundación de Ocaña. Álvaro es el autor de la fotografía del templo de la Gran Convención y Posada de la acuarela. En noviembre del mismo año se creó en el municipio de la Playa de Belén, es decir, en estos días, la Fundación Musical y Artística Manuel Benjamín Claro Bayos, presidida por Tarcisio Claro. El 27 de noviembre les pidieron el certificado de la Cámara de Comercio. Leí, antes de empezar esta charla, unos datos en la página oficial del municipio de La Playa que dice que se desarrolló un curso de barismo y que esto fue posible gracias a la cooperación y apoyo de Francisca, ojalá lo pronuncie bien, Yu TSZ, representante de la Oficina Comercial de Taiwán, y del senador José Luis Pérez Oyuela, y que iniciaron ya labores, porque se trata de la preparación de alta calidad del café, con el fin de ofrecer un servicio amplio y de calidad a los turistas que visitan el municipio. La playa, y tú me lo habías preguntado, Luis Eduardo, tiene notables profesionales en diversas áreas académicas y personajes muy importantes.
pero a mí me preocupa herir susceptibilidades porque no le alcanza a uno el tiempo para todos y veo que el tiempo se nos fue. Pero voy a decir rápidamente, con el perdón de los que no es porque no los tenga en cuenta, sino porque no alcanza el tiempo. En primer lugar, quiero hacer una reseña con 2 palabras de una señora cuyo esposo dijo en estos días que todo lo que él estaba haciendo por la playa de Belén lo hacía por el amor inmenso que tenía por su esposa. Se llama Linet Pacheco Rueda, de nuestro municipio, la esposa del senador José Luis Pérez Oyuela. Y él ha sido benefactor de la playa. Recuerdo algunos servicios a Fundapac y otras condiciones, y lo que está haciendo en este momento, como creo el doctor Luis Eduardo Páez, que él se está vinculando a las posibilidades de ayudar en las reparaciones y necesidades que tiene el museo, que tiene el Templo de la Gran Convención. Ojalá, es un hombre serio. De personajes, le había pedido, y lo voy a contar aquí para hacerte quedar mal, que lo que quería hacer yo era iniciar la charla con 2 invitados especiales que me acompañarían espiritualmente. El reverendo padre Campo Elías Claro Carrascal, por quien guardo el mayor respeto y afecto. Poeta, escritor, amante de la música. Yo le he creído siempre que era el poeta de nostalgia. Navegaba sobre un mar de saudades. Publicó un libro hermoso con sus poemas y sus canciones. Y le rendimos tributo, por supuesto, y por eso tenía yo interés en iniciar esta charla con el corro de los estoraques. Lamentablemente ya no es posible hacerlo porque el computador no nos sirvió y yo lo estoy haciendo por celular. También tengo que nombrar a Fray José María Arévalo Claro, políglota y humanista. Murió muy joven y tenía todo por hacer. Publicó, por supuesto, un libro de los dominicos en el Perú y preparaba en ese momento un libro sobre los dominicos en América. Hay un personaje importantísimo de la playa de Belén, de quien he hablado yo con el presidente de la Academia de Historia en varias ocasiones, Benjamín Pérez Pérez, escritor costumbrista. Publicó varios cuentos, entre ellos La tarjeta de invitación, que la publicó la Biblioteca de Autores Ocañeros. Con él hice yo, como lo comenté a ustedes, una entrevista que nos dio información muy importante sobre el proceso histórico de la playa de Belén. Carlos Daniel Luna Manzano, que fue secretario general de la Academia de Historia de Ocaña mucho tiempo. Poeta también, músico, fotógrafo. Un hombre muy interesante, muy importante. Tuve yo una gran amistad con él. Emilio Antonio Arévalo Claro, el poeta de los acrósticos y de los versos alejandrinos. También un gran personaje. Hay un profesional playero que no he podido contactar, se llama Omar Pacheco Claro. Es un profesional de la medicina muy importante, ha sido presidente de la Sociedad de Cirujanos Plásticos en Colombia. Es un hombre de ciencia. Y bueno, yo tengo 2 amigos, 2 compañeros de travesía con los que he adelantado muchas tareas. Álvaro Antonio, presidente del Centro de Historia, miembro de la Academia de Historia de Norte Santander,
miembro de número y miembro correspondiente de la Academia de Historia de Ocaña. Y Alonso Velázquez, el poeta y cantante y músico y compositor, cuentista. Es un personaje también muy importante. No puedo olvidar a la doctora Luz Marina Claro, autora de la fototeca del Centro de Historia. Debo mencionar al doctor Jaime Claro, por supuesto, porque ya lo dije, él fue el autor o el gestor de la declaratoria del bien de interés cultural de carácter nacional. Hace poco dictó una conferencia con el doctor Luis Eduardo Páez y fue el quien rediseñó las calles y adelantó obras importantes del pueblo. Hay una generación joven importante, yo apenas voy a nombrarlos. Hay un muchacho, un joven, que es una promesa de la literatura nacional, Jesús Daniel Ovallos Clavijo. Hay una comunicadora social, sí, Mary Lorena Tarazona Claro. Fabio Bermúdez Arévalo es músico, escultor y artesano. Marisol Arévalo, la hermana de Fabio, es cantante y artista con ya prestigio en esas lides en Bogotá. Carlos Mario Vázquez, hijo de Alonso Velázquez Claro, y lo menciono porque es de los pocos estudiantes que uno conoce con tesis laureada. Es un muchacho estudioso, consagrado y además bien casado porque la esposa le ayuda y fue compañera y trabajan juntos en las mismas tareas de la cultura. Como te decía, no es fácil hablar de los personajes porque uno corre el riesgo de cometer una injusticia, pero la playa tiene mucho talento. Yo decía en alguna ocasión que en la playa siempre hay una guitarra, un tiple en cada casa, un ramillón, un ramo bendito, un catabre y una cocina donde se reunía la gente en mis tiempos a conversar de espantos y a esperar que llegara el momento de cambiar el pocillo de café por una copa de aguardiente. Eran tiempos de bohemia y eso tiene el playero, es culto, le gusta la música, le gusta la canción, los versos y la conversación agradable. Muchas gracias, Luis Eduardo, por darme esta oportunidad. ¿Qué hizo Catalina? Sí. Mire, el doctor no lo puede nombrar. Ya lo nombré. ¿Ah, sí? Y a la Catalina que venga. ¿Qué pasó? No me lo enfoque porque me enfoca a mí. Está bien. Sí, es a él, que lo están escuchando. ¿Y? Fue a él. A él, no sí. Usted. Y entonces está hablando.
cierto, en materia de personalidades son tantas que deben mencionarse en la playa de Belén, entre sacerdotes, entre escritores, historiadores, músicos, cantantes, las hermanitas Pérez, por ejemplo. Entonces son personas que hay que destacar y son tantas que, como dice Guido, se mencionan y uno cae de pronto en el inconveniente de dejar algunas por fuera. Eso siempre ocurre cuando se hacen listados, pero él ha mencionado gran cantidad de personas que realmente se merecen todo el reconocimiento, todo el afecto. Hoy, precisamente, cuando el Museo de la Gran Convención, en este programa de las charlas el viernes, está rindiéndole un homenaje a la playa de Belén. Y queremos que eso lo conozcan todos, porque tenemos a una figura que ha sido el investigador de la historia, todos estos aspectos de la playa de Belén, pues que hoy hemos tenido apenas, digamos, de observar de manera general, porque son muchas cosas y realmente pues no podríamos aquí cubrirlos todos. Nuestro amigo Álvaro Claro recuerda que el doctor Guido Pérez también es el autor de dos sitios web muy importantes: www.guidoperezarevalo.org, www.centrodehistoria.org y www.laplayadebelén.org, a través de cuyas páginas encontramos historia, literatura, folclore, narraciones, biografías, no solamente de la playa, sino de toda la provincia. Yo les invito particularmente para que visiten esos sitios web y encuentren ustedes la riqueza tan grande que tienen. El doctor Guido fue uno de los primeros en crear un sitio web hace muchos años ya, por ahí en la década, final de la década de los años 90. Y desde allá la ha mantenido. Mantener un sitio web es complicado, pero él lo ha logrado hacer. Entonces la labor que viene haciendo, investigando, utilizando la tecnología de punta de esta que usamos hoy en día para divulgar la historia de la playa de Belén y de la provincia de Ocaña y del norte de Santander, incluyendo Chinácota, ha sido una cosa maravillosa, y eso es, lógicamente, la imagen del doctor Guido Pérez Arevalo ante la comunidad académica departamental, que lo mira con mucho afecto. Doctor Guido, nos queda entonces la despedida, y usted decía que quería terminar esta intervención con el porro Los Estoraques, y me parece que es el momento oportuno para que deleitemos a las personas que nos están acompañando, y con ello cerramos la emisión de hoy. Entonces, Guido Pérez, tiene usted la palabra. Excúseme un segundo mientras la hija me acomoda el otro computador para que se oiga el porro Los Estoraques, y es bueno contar un poco de historia. El padre Campo Elías no solamente hizo el porro de Los Estoraques, también escribió un poema muy hermoso que se llama Noches Playeras, con una música muy linda. Y le conté en su libro de poemas 10 poemas escritos para canciones. Algunos de ellos tuvieron su música. Consulté con Luz Marina y con Álvaro, porque estoy haciendo una investigación sobre la música, pero el padre Campo Elías no dejó partituras de la música de esas otras canciones. Se conservan en la playa y las oye todo el mundo: Noches Playeras y el porro de Los Estoraques, que entre otras cosas el nombre del porro era Mi Pueblo Querido. Y entonces hay que recordar que la música es del maestro Rafael Contreras. Ya podemos oírlo.
Mi playa feliz. Tu nombre despierta las dulces canciones que duermen en sueño de paz y de amores en horas de dicha, venturas sin fin. Entonces oraste, mi playa querida, se bordan leyendas y cuentos de hadas al pálido brillo de lunas amadas que evocan las voces de la despedida. A ver, con la fuerza, qué bonito. Ay, mi pueblo querido, la luz de mi sueño, casitas tan blancas, cual grandes palomas, mi alma se vuelve en busca de aromas, de huerto que guarda amores maternos, mi pueblo querido, mi playa feliz, tu nombre despierta las dulces canciones que duermen en sueño de paz y de amores en horas de dicha, venturas sin fin. La playa te llama con voz musical, la playa que sueña con palmas gaviotas, arenas y barcas, rumores y notas de olas que cantan para el festival. ¡Ay, hombre! Bueno, Luis Eduardo, terminada la canción. Aló, Luis Eduardo. Bueno, doctor Guido, extraordinario ese cierre con el porro de los estoraques. Y Guido, le agradezco Sí. infinitamente que nos haya acompañado en el día de hoy. Y quiero que se despida de todos sus paisanos y Se me fue la señal del doctor Luis Eduardo, pero me estaba pidiendo que me despidiera de los paisanos. Lo hago con el mayor cariño. Saben todos ellos que yo amo a mi pueblo y amo a la gente de nuestro pueblo. Soy de la misma sangre, siento lo mismo en cualquier lugar donde esté. Voy poco a mi tierra, pero todos los días sueño con mi tierra. Un abrazo para todos, muy cordial. gracias, doctor Guido, y a todos nuestros amigos. Les agradecemos su acompañamiento y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes, ya acercándose los cumpleaños de Ocaña, para seguir hablando de historia, que es lo que nos apasiona y que muchas veces estos detalles que se contaron hoy poco se conocen. Mil gracias a todos. Doctor Guido, saludes a usted, a su familia y nos vemos el próximo viernes. Que estén todos muy Bueno, bien. mi querido presidente, Dios lo bendiga.